¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy en conjunto con la empresa de AEUs vamos a trabajar este bonito starting para un stream y vamos a trabajar con todos sus recursos, con todos sus presets. Ellos nos dejaron cancha abierta para poder utilizar todos sus presets y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ellos y ya van a ver cómo hacemos este bonito starting. Así que sígueme y vámonos con el tutorial. Ok, primero que nada vamos a analizar lo que tenemos acá, vamos a analizar la composición. Básicamente tenemos un streaming easy starting, en la parte inferior tenemos las redes sociales, el Twitter, el YouTube y el Instagram. De fondo tenemos como una especie de niebla, tenemos un fondo un poco dark, inclusive estamos utilizando colores muy dark, estamos utilizando el color negro y básicamente estamos utilizando el rojo. El texto de starting lo quisimos destacar un poquito más, tiene una animación donde hacemos que la animación de las letras se vayan expandiendo y se vayan contrayendo, ¿no? También tenemos de fondo del starting, tenemos una especie de textura de cebra animada, ondulada, así. Se ve muy cool, la verdad. Pero sin más preámbulo, vamos a ver cómo hacemos cada uno de estos elementos por separados, ¿no? Yo voy a crear una nueva composición que va a decir texto, ¿sí? Ok. Voy a crear un nuevo texto y lo pegamos. Vale. Inclusive la pegó con el nombre de la fuente. Aquí lo tienen en grande para que no se les olvide. Yo voy a colocar Kumare. Fue lo primero que se me ocurrió, la verdad. Vamos a centrarla. Ok, ya que está centrado, vamos a ir analizando uno de los elementos que utilizamos para el starting, ¿no? Tenemos acá un trazado, básicamente con un degradado. Acá ahora lo que tenemos es una sombra interior con un estilo de capa. Estos dos ubican solo una máscara de capa que es el efecto de cebra, que lo estamos encontrando con el plugin de AEUs. Básicamente es una máscara de capa y la última sería el mismo trazado, por decirlo así, pero con un efecto de glow, ¿sí? Entonces ya tomando todo esto en cuenta, vamos a hacerlo. Ok, yo voy a separar primero un poco acá y lo primero que vamos a hacer para que todas tengan lo mismo es la animación, ¿sí? Yo voy a crear la animación como de aproximadamente, sí, yo creo que esta línea de tiempo estaría bien, adecuada. Voy a darle acá, vamos a ver las propiedades del texto y vamos a ir a animación. Y en animación vamos a darle a esta pestaña que está acá. Vamos a darle a tracking. Y vamos a simplemente espaciar, ¿sí? Y aquí vamos a saber hasta dónde va a llegar y hasta qué tanto se va a reducir, ¿sí? En este caso se va a reducir, este va a ser su punto inicial, yo diría que en 1, ¿sí? Y me voy a ubicar como en el segundo 5, mi composición es de 10 segundos, me voy a colocar en mi segundo 5 y voy a espaciar acá. Contraigo, ya tengo colocados los keyframes y vuelvo a colocar el número 1, ¿sí? Entonces básicamente esto lo que me está haciendo es un loop. Es un loop. Ok, pero para que tenga un fluido de animación vamos a darle al keyframe que está en el segundo número 5. Vamos a teclear la tecla F9 para crear curvas de movimientos. A la que está en el principio le vamos a dar Control Shift F9 y a la que está al final solo Shift F9. Con esto lo que hacemos es básicamente agregar una curva de movimiento para que sea un poco más fluido, básicamente. Ok, ya teniendo esta animación, vamos a empezar a trabajar los elementos por separado. Nos vamos a la zona de Characters
de las propiedades del texto y básicamente revertimos acá para que solamente se nos vea el trazo. Ya tenemos un trazo en 5, nos parece perfecto. Y voy a agregar acá una rampa. Una rampa de degradado. Bajamos acá. Yo prefiero hacerlo con los números para que todo me salga un poquito más derecho. Y este lo subo. En la parte superior voy a usar un rojo total. Y en la parte de abajo voy a utilizar un rojo un poquito más escondidito. Un poquito más oscuro. Ok, ya teniendo eso, este que está acá lo vamos a duplicar y lo vamos a dejar acá. Con la tecla Control D lo dupliqué. Y ahora acá vamos a agregar un glow. Ok, agregando el glow vamos a mover las propiedades de el valor que tenemos en 10. Lo vamos a aumentar un poco para que el glow aumente y quizás duplicamos. Control D. Lo voy a minimizar un poquito más. Pero algo importante es que vamos a quitar la rampa. Recuerden que es la capa duplicada. Vamos a quitar la rampa, perdón. Porque vamos a agregar un fill. Mejor lo agrego acá. Fill. Un relleno. Lo subimos. Estoy quitando la rampa porque quiero que sea un rojo, bueno, más que todo para el glow, que agarra los contrastes de colores, queremos que sea un rojo total, para que no tengamos ese problema. Ok, ya teniendo esto, yo voy a seguir aquí manipulando esto. Yo creo que con un solo glow estaría bien, la verdad. Voy a hacer que este sea un poco más intenso. Voy a hacer que este... Ok, yo creo que así se ve mejor. El otro se vería un poco saturado. Voy a duplicar esta capa. ¿Sí? Y ya tenemos la número 2, que es la que está en el centro. Y vamos a invertir, ¿sí? Para que el trazo ya sea un relleno. Y vamos a quitar la rampa. Aquí es donde ahora vamos a trabajar con los plugins de la página que ya les había comentado. Vamos a irnos a la página del plugin AEUs, que igualmente lo pueden conseguir acá en Windows. Y abajo de extensiones van a conseguir acá AEUs. Ok, le damos un clic y como ven acá ya las tenemos abiertas. Primero que nada quiero comentarles que también tienen algunas publicaciones, es decir, algunos productos que son de manera gratuita, que inclusive si lo abrimos acá, pues vemos que tenemos iconografía, elementos en 2D, tenemos gradientes, tenemos muchos elementos que pudiésemos utilizar para nuestras composiciones, ya sea un proyecto, ya sea lo que sea, podemos utilizar esto y exprimirlo al máximo. Ya saben que a veces pasamos por series de ocasiones donde no se nos ocurre nada y este tipo de páginas o de este tipo de plugin, perdón, nos ayudan muchísimo en la parte creativa a agilizar más que todo, ¿no? La postproducción de nuestros trabajos. Ok, nos vamos acá a donde está el inicio y vemos que hay un montón, ¿no? Vemos que hay un montón. Y creo que yo había utilizado uno gratuito. A ver si está por acá. Creo que sí. Mira, este era el que yo he utilizado y está de manera gratuita. O sea, cuando nosotros los instalamos, nos vienen todo esto que están acá. Y todo esto son para utilizarlos sin costo. O sea, los puedes utilizar sin ni siquiera pagar el plugin. O sea, no vas a pagar el plugin utilizando esto. Ok, vemos que tenemos algunos recursos. Quizás haga para la próxima otro tutorial utilizando más efectos especiales. Pero nos venimos acá y vamos a utilizar este que ya yo había usado en un principio, que están todos estos que están acá, iconografía, lo que ya les había mostrado a un momento, que es este efecto que está acá. Es un background básicamente, ¿no? Un efecto cebra, por decirlo así. Yo lo voy a agregar y le vamos a dar acá donde está la flechita de download o descarga. Y en la parte donde está el proyecto se va a ir agregando y se va a ir colocar automáticamente en la composición, ¿sí? Ok, ahí va a cargar un poco. Ok, acá la tenemos, ¿no? Entonces si le damos solamente visible a esta capa, pues vemos que es
es un background con un efecto de ondulaciones y pues nos hace parecer que es como un efecto cebra parecido, algo parecido. Ok, nos vamos a donde yo tenía el starting. Creo que yo les había agregado un efecto así, el tint. Le había agregado unas curvas y yo luego lo había revertido como los colores para colocar el fondo blanco y sus trazados en rojo. Ok, entonces nos vamos al texto que ya nosotros teníamos, que ya estábamos trabajando, y el texto vamos a hacer que haga máscara con el background, ¿sí? Entonces básicamente vamos al texto que sería este, ¿sí? El que es solo el relleno. Vamos acá, perdón, acá donde está las mate de máscara y le vamos a hacer que haga máscara con el background. Ok, a ver. Ok, me confundí. Era al revés. Lo quitamos, bajamos el background, porque el background, el fondo total es el que hace máscara con el texto, ¿sí? Entonces volvemos a encender acá y le decimos que haga máscara con el texto número 2, ¿sí? Ok, aquí lo tenemos. Yo voy a hacer... Tenemos que considerar que cuando se abre a su totalidad el texto, vamos a reducirlo, ¿sí? Con la tecla S al background, yo lo voy a reducir hasta que ya no se salga, ¿no? Para hacer que el efecto cebra sea un poco más comprimido. Ok, vamos a agregar un tint, un efecto tint. Vamos a teñir, por decirlo así. Tint. Ok, acá está. Corrección de color tint. Vamos a agregar unas curvas. Vamos a agregar unas curvitas. Esto es para que el negro que tiene... Es que como tiene como un degradado el negro que le colocaron. Entonces básicamente yo quiero que sea un poco más intenso. Y vamos a agregar otra vez el tint. Vamos a agregar otra vez el tint. Tint. Y yo voy a invertir. Y el negro lo voy a colocar a rojo, pero un rojito más suavecito tirando los blancos. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora voy a duplicar este texto que era el texto de relleno. Lo duplicamos. Perdón, ¿algo pasó? ¿Qué pasó? Ok, perdón. Vamos a encenderlo. Obviamente va a ser totalmente blanco. Pero vamos a ir a Layers. Y vamos acá donde dice Layers Styles, que son estilos de capa. Y nos vamos a ir a... creo, sí, obviamente sombra interior. ¿Sí? Vamos a agregar la sombra interior. Ok, vamos a hacer un poquito de zoom para ir visualizando. Y vamos acá a las propiedades de la sombra interior. Lo dejamos en multiplicar 75. Yo voy a colocar acá 90 grados para que la sombra vaya en esta dirección, hacia abajo, de arriba hacia abajo, perdón. Vamos a colocarle un side de 5, no, de 10. Yo diría un noise de 5 y una distancia de 10 también. Ok, aquí básicamente estamos creando este efecto como que de hundido, ¿no? Ahora, para que yo pueda visualizar la máscara que yo tenía, básicamente lo que vamos a hacer es irnos a los efectos de fusión y vamos a colocar acá... sería un multiplicar. Recuerden que si nada de estas cosas que están acá les salen, toqueten esto que está aquí abajo. ¿Sí? Este es el conmutador de módulos. ¿Sí? Y ahí de repente a veces aparecen uno, desaparecen otro. Bueno, cada uno tiene su función, obviamente, ¿no? Pero no estamos para explicar eso. Pero siempre que vamos a hacer efectos, que hay personas que su After Effects lo tienen como que seteado de una manera diferente. A veces siempre la pregunta más que hacen más en los comentarios es: oye, pero no me aparecen los efectos de fusión. Oye, no me aparecen los efectos de combinaciones de máscara y esas cosas, ¿no? Entonces básicamente acá en la parte inferior nosotros podemos conmutar cada uno de esos elementos, ocultar todos, aparecer los inicios y las duraciones de una capa y todo eso, ¿no? Bueno, sin más que agregar sobre eso, ya básicamente tenemos nuestra primera animación, ¿sí?
tenemos nuestra primera animación donde estamos utilizando un recurso de AIUs. Ya teniendo esto, ahora vamos a hacer... ok, ya tenemos el starting. Tenemos las redes sociales. Las redes sociales básicamente no tienen nada del otro mundo, ¿sí? O sea, básicamente son los iconos de las redes sociales y un texto. Que si quieren copiar el texto es Gotham. Tenemos una textura que está acá, se la voy a decir dónde la encontré yo, obviamente con el plugin que estamos trabajando. Y básicamente, el smog que conseguí, lo utilicé, lo conseguí acá, o sea, es este que estoy utilizando, ¿sí? Entonces igual lo vamos a hablar ahorita. Pero las partículas, por ejemplo, esto es algo espectacular porque esto nos puede solucionar un montón de cosas. A veces hay recursos que igualmente para agilizar procesos uno termina comprando, pero porque solamente te gustó algo. Por ejemplo, a mí lo que me gustó, no recuerdo cuál era este. Vean esas partículas que están acá. Básicamente yo lo que hice fue bajármelo, que lo tenemos acá, que ya yo me lo había bajado. Y es este proyecto, Trailer 13, vean acá, Trailer 13. Y yo básicamente lo que hago es ver los recursos que usan y yo ver si me puede ser útil. Porque a veces no utilizo la plantilla como tal, a veces utilizo solamente el recurso, ¿no? Voy viéndome con los assets. Y creo que era el de partícula, que era el número 4. Y este fue el que yo utilicé, ¿sí? Básicamente lo que le hice fue como ingeniería inversa a ese proyecto. Y lo utilicé y ya ven que me quedó espectacular. Entonces, ok, ya tenemos el smog que ya lo conseguimos. Aquí básicamente lo que hice fue agregarlo como un tipo loop. Básicamente tiene el color... Ok, aquí hay neón. Este es en el paquete que lo conseguimos acá. Estos son ya los de pagos, obviamente. Para aquellos que ya quisieran como que invertir en estos recursos, pues miren, es una biblioteca demasiado grande. Si yo me pusiera a hacer un tutorial de cada una de las cosas que tenemos acá, pues no pararía porque hay demasiados recursos que pudiésemos utilizar para nosotros, por decirlo así, agilizar nuestro proceso creativo y nuestros proyectos. ¿Por qué no? Entonces, ya utilizamos algunos gratuitos. Ok, los que estoy utilizando ahora no son gratuitos, pero vale la pena, en serio, vale la pena. Igualmente tienen muchas promociones en la página donde todos estos paquetes que ven acá, o sea, lo puedes pagar a un solo precio, ¿no? Inclusive, mira, te trae una previsualización para que antes de descargártelo tú te veas si te funciona. Igualmente en la página de ellos también te lo puedes conseguir. Recuerden, AIUs. Vean este que está acá. Me imagino que han visto ya muchos comerciales con estos efectos y aquí básicamente te los puedes conseguir todos te los puedes conseguir. Recuerden, estos son los de paga y estos son los gratuitos, ¿sí? Aquí en la parte de abajo tienes muchísimos más, la verdad, hay un montón, pero hay un montón. Créeme, o sea, literal, esto me va a ayudar un montón en la parte creativa y en la parte de... A veces les hago como ingeniería inversa a muchos proyectos para también ver cómo se hacen, que es importante, y utilizar alguno de sus recursos o utilizar su composición completa. ¿Por qué no? Porque para eso están ahí, ¿no? Para hacer la composición, para agilizarnos en ese proceso. Ok, sin más preámbulos, vamos acá, ya teniendo el smog, que ya lo habíamos bajado, tenemos el texto, ¿sí? Tenemos también las redes sociales, que básicamente pues no es nada que le explique al otro mundo porque no tiene ni animación, no tiene nada, lo deja así tal cual. Lo único que le agregué fue si nos vamos a sacar la composición, le agregué un degradado aquí social. Ok, básicamente tiene un drop shadow, o sea, una sombra. Y tiene una pequeña rampita, ¿sí? Un color rojo total. Y en la parte superior tiene un rojito un poquito más oscuro, ¿no? Tenemos, cierto, se me había olvidado, tenemos el texto de starting. Perdón, de streaming. El de streaming es básicamente como lo que ya habíamos hecho, que es crear un texto y duplicarlo y
e invertir uno que tenga relleno total, o sea, el relleno, y el otro que tenga el stroke, o sea, el trazado, ¿no? Ok, básicamente este texto tenemos un degradado en la cual pues negro total, bueno creo que ni siquiera es un negro total, bueno es casi total, el, y el rojo de abajo casi que ni pegando, es para que le dé como un efecto de reflejo del rojo que tenemos en casi toda la composición, esté siempre presente, ¿no? En casi la mayoría de todos los elementos que estamos agregando está el rojo, sea poco, sea mucho. Y tenemos un trazado, ¿sí? Que básicamente es lo que ya habíamos hecho en la página anterior, pero a este no le tenemos tanto trabajo porque no queremos que llame tanto la atención. Recuérdense que el que queremos que llame la atención es el que habíamos creado hace un segundo, que es el que hice acá, Kumare, ¿no? Si nos vamos a la composición, pues básicamente ya tenemos todo hecho. El smoke, yo les vamos a solamente abrirlo acá, que solamente se vea esto. El smoke, miren lo que yo le hice a cada uno de estos. Obviamente ya yo me había bajado el smoke del plugin. Aquí lo que lo hice fue como una rampa de la misma composición para que se trabajara tipo loop, porque este es un footage, o sea, esto es algo grabado real, me imagino, o quizás con algún software de partículas que crearon este smoke. Entonces yo lo que hice, como no está en loop, yo lo que hice fue convertir en loop, ¿sí? Básicamente, si quieren ver uno de sus tutoriales, se los dejo por acá arriba. Ok, me voy acá a la tecla Tab para regresar. Y vamos a ver qué le agregamos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo voy a ir ocultando cada uno de los elementos para que vayamos viendo qué hicimos del inicio. CC Tone lo agregamos acá, CC Tone lo encontramos acá, ya lo tenemos agregado. Y básicamente si le doy un raster y yo utilicé como un rojito no tan rojito, no tan intenso. Y le damos acá en OK. Dejamos el negro profundo. En los niveles lo que hice fue como contrastar, ¿sí? Creé un level, aquí lo conseguimos, lo agregamos. Y esto lo vamos a conseguir acá. Lo voy a restablecer y básicamente junté los blancos, junté los negros y moví los intermedios hacia la derecha para tener este alto contraste. Sigo agregando contraste con las curvas un poquitico, empujándose la parte superior, y agrego un noise que siempre me gusta, porque no, un pequeño efectico de noise pues nunca está de más. Casi a muchos de mis proyectos siempre le agrego un poco de noise. Ok, teniendo esto, vamos a volver a revelar toda la composición. Ya tenemos esto. Recuerden que ya habíamos sacado las partículas de, por decir así, le hicimos a la inversa a un proyecto y lo agregamos a la composición, que es este que tenemos acá en partículas. Ok, voy a revelar estas dos partículas y aquí las tengo. Básicamente, al yo traerme estas partículas de esta composición, recuerden que le tengo que colocar el efecto de modo de capa, de efecto de fusión en screen, ¿sí? Y yo lo que hice fue agregar, si le quito el saturación, vean que se va a quedar tal cual como ya me venía la partícula. Me fui a saturación y fui que llegara a los rojos, básicamente, o sea, no tiene nada del otro mundo, lo llevé a los rojos y listo. Dupliqué el efecto de partícula, me viene un poco grande, eso sí, vean la escala, porque esto me viene como en 2K o 4K. Yo lo que hice fue reducirlo para que se puedan visualizar un poco mejor. Y básicamente lo dupliqué hasta la duración de la composición. Eso fue todo lo que hice. Ocultamos acá. Ok, ahora vemos que las partículas pues ya tienen presencia encima de toda la composición. A ver si vamos a un punto donde veamos las partículas. Aquí se ven, apenitas se ven las partículas, apenitas se ven, ahí están. Ok, entonces ya tenemos las redes sociales, que es en la parte inferior. Tenemos el starting, que inclusive vamos a intercambiar el que ya hicimos. Les voy a mostrar este truquito, seleccionando la capa.
que vamos a intercambiar con el texto, vamos a darle la tecla Alt, vamos a bajar y la reemplazamos sin necesidad de quitarla. Y ya tenemos acá, pues, esto ya reemplazado, ¿no? Oye, pero nos falta algo, nos falta ese efecto de glitch que yo traje. Ok, y este efecto de texturas lo conseguimos acá en la página del plugin y creo que eran texturas, a ver, Urban, aquí están, la abrimos y creo que era la textura número 14. Ok, mira, es esta textura. Básicamente la abrimos, la jalamos, se nos va a ir al panel de proyectos y pues acá la tenemos. Básicamente yo ahora me voy acá a mi composición general y acá la tenemos, ¿no? La voy a mostrar, voy a hacer que solo se muestre ella. Y básicamente le agregué un tint donde el negro lo dejé tal cual. A ver si lo hago un reset. Sí, el negro se quedaba tal cual, los negros, y los blancos pues obviamente los pasé a rojo, rojo total. Le agregué un glow a este efecto. Y como ven acá, pues obviamente tiene el efecto de fusión, de capa de modo de fusión. Y le agregué un... Bueno, inclusive le puedo agregar el scream también, que básicamente es lo mismo. Y ahora lo que hice fue bajarle la opacidad porque lo veía muy fuerte. Entonces me quemaba mucho cuando hacía el efecto. Entonces yo quería algo suave. A ver si encontramos un punto donde la composición... Ok, acá se ve donde, o sea, no se ve tan total. Inclusive si le subo toda la iba a llamar muchísimo la atención y no quería. Entonces lo dejé en 40, 39 que estaba antes y lo dupliqué. Entonces estas dos capas que vemos acá es básicamente la textura duplicada con los mismos efectos. Y así tenemos toda esta composición que realmente es muy funcional. Estoy utilizando la gran mayoría de los recursos que estoy utilizando, como las partículas, como el efecto de cebra que tenemos en el texto, y el smog, el humo que tenemos de fondo, texturas tipo glitch o urban. Todo lo estamos haciendo con el plugin de AEUse.